Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Aaron Girarse Vizcarra del grupo 6M4. Como parte de mi examen extraordinario, le voy a explicar la modulación, la desmodulación de la voz en AM, en amplitud. Bueno, primero hay que empezar con qué es la modulación. Sabemos que la modulación consiste en variar determinado aspecto de una señal denominada portadora con respecto a una segunda señal denominada señal moduladora, generando finalmente una señal u onda modulada. La finalidad de la modulación es adaptar la señal que se va a transmitir al canal de comunicaciones que entre la fuente del destinatario. El proceso de modulación simplemente consiste en variar un parámetro que está en la onda portadora en función a las alteraciones de la señal moduladora. Puede hablarse de modulación de frecuencia, modulación de amplitud, modulación de base y modulación por longitud de onda, entre otros diferentes tipos de modulaciones. Eh, ¿Para qué sirve la modulación? La modulación contribuye a proteger la señal de interferencias y ruidos. Facilita la propagación de la señal la información por cable y aire. También ordena el radio del espectro, distribuyendo así a cada canal la misma información proporcionalmente, o información también puede ser distinta o igual. Optimiza el ancho de banda de cada canal, evita las interferencias entre canales y protege la información de degradaciones por ruido. Una ventaja aplicada en la modulación es en el diseño de antenas, es que reduce considerablemente sus dimensiones. Tipos de modulación. Existen dos grandes tipos que tendrán unos subtipos. El primer gran tipo es analógica. En ella se encuentran los tres diferentes tipos de modulación en analógica, que es modulación en frecuencia FM, modulación en amplitud AM, modulación en fase PM y en la modulación digital, que existen diferentes tipos, pero yo los distribuí en tres, que es la modulación por desplazamiento de amplitud, ASK, modulación por desplazamiento de frecuencia, FSK, modulación por desplazamiento de fase, PSK. Ok, vamos a empezar primero con el proceso de la modulación. Aquí tenemos el transmisor, un diagrama de cómo se empieza. En esencia, esto es como un proceso de comunicación. Dos personas, un canal, un mensaje, un medio. Está el receptor y está el transmisor. Vamos a empezar por la parte del transmisor. Tenemos lo que es la voz o una señal que se identifica como FDT. Pasa por un multiplicador que es un coseno. Esta sale y sale como f de t por un coseno de WCT. Esto es una modulación de la voz por un coseno. Aquí en el diagrama tenemos lo que es la voz y tenemos la campana. La voz se representa en el origen, en esta parte, porque es parte de las frecuencias bajas o de las frecuencias audibles. Se encuentra entre las frecuencias de 0 a 20 kilohertz. ¿Por qué la voz se metió en ese rango de frecuencias? Bueno, esencialmente fue por un hecho que es que los capacitores a 10 a la menos 5 Hz se consideran como circuitos abiertos y que las bobinas a la misma frecuencia se comportan como circuitos, como cortocircuitos. Y esta es la razón por la cual las frecuencias menores a 10 a las menos 5 Hz se representan en el origen y pues por eso entra la voz. Eh, Esta es la modulación de la voz, es la multiplicación del coseno y estas son sus gráficas en el dominio de la frecuencia. Este sería en el dominio del tiempo y esto sería en el dominio de la frecuencia. Esto sería la transformada de esta parte. Para modular hay que decir que se tiene que multiplicar siempre por un coseno. Esto es en cualquier tipo de transmisión. Siempre la señal que se vaya a transmitir es f de t, pasa por el coseno. Siempre, siempre. Ok, aquí tenemos la segunda parte, ahora estamos en la parte del receptor. En esta parte del receptor sale del transmisor, llega como f de t coseno de WCT, como habíamos visto aquí antes, en esta parte. Aquí llega, entra otra vez al multiplicador por un coseno de WCT, entonces f de t coseno por coseno sería coseno cuadrado de f de t, de WCT. Y para que finalmente llegue
a nuestra recepción, pasa por un filtro de paso bajo que desmodula nuestro mensaje y así podemos escuchar, ya sea como por ejemplo la radio, esto sería la voz, no sé, una comentarista hablando del tráfico y aquí ya nos llega el mensaje como lo escuchamos. Aquí están las campanas, aquí se encuentra nuestra voz, esto es voz, esto es voz y esto es voz. Las ecuaciones para la voz es f de t coseno cuadrado de WCT, que es igual a un medio de f de t por 1 más coseno más el coseno cuadrado de WCT, no sé por qué se puso así. No, más el coseno de 2 veces WCT. Esto es lo mismo que f de t coseno cuadrado de WCT es igual a un medio de f de t más f de t coseno de 2 veces WCT, omega ct. Y como bien sabemos, como la función, nuestra voz en el dominio del tiempo se representa como f de t, pero en el dominio de las frecuencias se representa como f mayúscula y omega, w. Entonces sabemos que f de t coseno cuadrado de omega ct es igual a un medio de nuestra voz por omega más un cuarto de f omega más 2 veces omega c más f omega menos 2 veces omega c. Ok, pasamos a la segunda parte donde tenemos otro principio de nuestra modulación, que es cuando pasa por PT. Aquí tenemos nuestra voz, f de t, pasa, está aquí su gráfica, aquí está nuestro coseno, cómo se ve nuestro coseno, igual su transformada, o en el dominio de la frecuencia, cómo se ve. Ahora, cuando nuestra voz es multiplicada por el coseno, cómo se ve nuestra voz ahora, aquí está por un medio de f de 0, y está PT, que PT en esencia es la modulación en AM, en amplitud, y f de t es nuestra función que asimismo es phi de t. Esto es, f de t es coseno de omega ct más a, que es nuestra amplitud, coseno de omega ct. Esto quiere decir que esta se sustituye y cuando llegue al receptor se va a multiplicar por PT y esto va a quedar en función de la frecuencia F omega, F mayúscula omega. Entonces, como tenemos phi de t, la parte izquierda siempre tenemos nuestra parte en el dominio del tiempo y en nuestra parte derecha tenemos nuestra función en el dominio de la frecuencia. Phi de t entonces es a la transformada de 2pi de la sumatoria de n con n menos infinito a infinito de phi n de la delta de omega más n omega c. Ok, ¿de dónde sale nuestro omega? Sabemos que la transformada de la Euler de, de a la menos in de omega 0 por t es igual a 2 veces pi por delta más omega menos, perdón, más omega, perdón, omega más n omega c. Por lo tanto, nuestra función quedaría f de t por phi de t es igual a 1 sobre 2 pi de f omega por, esto es la convolución de 2pi de la sumatoria de con n menos infinito a infinito de phi n de la delta de omega más n omega c. Entonces, por matemáticas, tenemos una pi y tenemos aquí también 2pi. Lo que va es que se van nuestras 2pi. O sea, este medio con este medio se va. Simplemente está multiplicando, está dividiendo, adiós, se va. Entonces, f de t, phi de t de la sumatoria de con n menos infinito a infinito de phi n de la función f omega convolución con la delta omega menos n omega c. Como estas son áreas unitarias, al momento de convolucionar se quedan exactamente igual. Ok, ahora, ¿qué pasa? Sabemos que esta función es la transformada para cualquier función periódica. eh, Cualquier función periódica puede ser un diente de sierra, una serie de seno, una serie de seno, una serie de coseno, etcétera. Ahora sí, pero si nuestra función, porque existe una función periódica que es el pulso rectangular, entonces phi n es igual a un medio de sampling de sampling por npi sobre 2. ¿De dónde resulta esto? Esto resulta de la función pulso rectangular.
Aquí en la figura 1.11 tenemos una función rectangular periódica que está en el dominio del tiempo. Aquí tenemos que tiene su delta, esto es un periodo, y aquí vemos que está en el dominio del tiempo. Entonces, por lo tanto, sabemos que la función del pulso rectangular está dada por la amplitud por delta entre el periodo de sampling, perdón, de NP por delta sobre el periodo. Entonces, se tiene que Fn es la misma que lo que tenemos aquí, es esto. Entonces, podemos asignarle un valor a delta. Realmente podemos asignarle 1, 2, 3, pero el resultado va a ser exactamente el mismo. Por ejemplo, si le damos el valor que si delta es igual con 1, entonces el periodo vale 2 delta. Eso quiere decir que este es nuestro periodo, nuestro periodo. Entonces, delta, lo que va a pasar es que se va a achicar. Entonces, tenemos aquí un delta, otro delta, ya serían 2 deltas por periodo. Entonces, al sustituir eso en la fórmula que se tiene aquí, tenemos que la amplitud por delta, sustituimos el periodo que recordamos que vale 2 delta, sobre 2 delta de sampling de NP delta, sustituimos de nuevo el periodo 2 delta, podemos aquí eliminar nuestras deltas. Entonces aquí se elimina delta, se elimina delta, se elimina delta y se elimina delta, quedando así Fn, o sea, nuestra función, de medio de sampling de NP medios sobre 2, que es la misma que tenemos aquí. Es de donde proviene. Ahora, aquí tenemos que sampling, esta función periódica la podemos evaluar. La podemos evaluar con n impar, con n igual a 0, con n par. Pues, bueno, cuando introducimos con 1, sustituimos n igual con 1, entonces n va a valer 0. Si la hacemos con 0, n va a ser par. Y si sustituimos con un número negativo o cualquier número que queramos, nos va a dar que n va a ser impar. Entonces, en esto en esencia es la modulación por un tren de pulsos. Tenemos aquí que P de t, acordémonos que esto es del lado del tiempo y esto es el medio de la frecuencia, el lado derecho. Tenemos que pi delta omega más 2 veces la sumatoria de menos 1 de n menos 1 sobre 2 entre n de delta de omega menos n omega c. Y sabemos que esto vale un medio de pi f, f omega, convolución pi delta omega. Entonces, aquí también podemos volver a aplicar matemática. Tenemos pi de un lado, tenemos pi del otro. Se van, se cancelan las pi's. Nos queda f de t, p de t. Es a un medio de f de omega más 1 sobre pi de la sumatoria de menos 1 de n a la menos 1 sobre 2 entre n por f omega menos n omega c. Y habíamos quedado que esto, al convolucionar, como es área unitaria, se queda exactamente igual. Entonces, esta parte es lo que es la modulación de la voz con un tren de impulsos. Ahora, pasando a la modulación en AM. La modulación en AM también se le llama conversión o una mezcla de frecuencia. Existen sistemas que desempeñan esa función llamadas conversores o mezcladores de frecuencia. Tanto el modulador como el demodulador o el que encuentra la señal, vaya el que la detecta, por eso de modulador, ejecuta la operación de trasladar la frecuencia. Recordando que la frecuencia es lo que me diría siendo nuestros ejes Y positivo, Y negativo, pero es la frecuencia. Se ejecuta la operación de trasladar la frecuencia, por lo que también nos referimos a ellos como conversores o mezcladores de frecuencias. Como el proceso de la modulación traslada el aspecto de la frecuencia, vaya, la salida de un modulador tiene frecuencias diferentes de las que compone la señal de entrada. Es imposible producir la modulación por medio de sistemas lineales invariantes en el tiempo, ya que las respuestas de esos sistemas no contienen frecuencias diferentes a la de la señal de entrada. Pero se puede efectuar la modulación mediante sistemas lineales variables en el tiempo. Se describe generalmente un modulador lineal como un sistema cuya ganancia o función de transferencia puede variar con el tiempo si se aplica una señal variable con el tiempo en algún punto. La ganancia que puede variar proporcionalmente a la señal f de t, nuestra voz, y la ganancia está dada por k f de t. Ahora bien, conocemos que la señal modulada como portadora o suprimida f de t, coseno de wct,
se transmite ahora como phi de AM de t, que es igual a f de t, coseno de omega ct, más a, que es la amplitud, coseno de omega ct. En el espectro, phi AM de t es el mismo que f de t coseno de omega ct, solo que existen dos impulsos adicionales más menos de omega c. Más menos de omega c puede ser que vaya para arriba, vaya para abajo. Aquí tenemos nuestra ecuación, que es phi AM de t, que es a un medio de f omega más 2 veces omega c más f omega menos 2 omega c más pi a de delta omega más 2 veces omega c más delta omega menos 2 omega c. Esta en esencia se parece demasiado a una de las anteriores fórmulas que he mencionado porque es exactamente lo mismo. Eh, Ahora la señal modulada phi m de t es phi m de t es igual a la amplitud más f de t, nuestra voz, nuestra función, por el coseno de omega ct. La señal modulada phi m de t como la señal portadora coseno de omega ct, cuya amplitud está dada por a más f de t. La envolvente de la señal modulada es de la forma de onda de f de t, aumentada en una constante a, o sea, aumentada. Por lo tanto, la recuperación o la desmodulación de la señal se reduce a la detección del envolvente, pero hay una condición y es que A debe ser lo suficientemente grande, es decir, A mayor a f de t máximo. O sea, en el punto máximo de nuestra señal. Podemos definir nuestro punto máximo de la señal como un valor pico. No, sí, el valor punto, el valor donde la señal es máxima y también donde la señal es mínima. Aquí, por ejemplo, y aquí, por ejemplo. Entonces, lo que pasa es que la vamos a envolver, se va a envolver con el coseno. Aquí viene, de hecho. Aquí tenemos cómo pasa, perdón, en el dominio de la frecuencia. Y cómo está phi m de t es igual a más f de t coseno wct. Y aquí vemos cómo está envuelta la portadora con con a coseno de omega ct. Entonces, al momento de graficar esto o de pasarlo al dominio de la frecuencia, nos queda esto, que es un medio de f, un medio de cada frecuencia. Y ahora phi es phi mayúscula porque pues la pasamos al dominio de la frecuencia, es principio. Entonces tenemos aquí que esto es voz y esto también es voz. Y por último, pues podemos definir cuando también la amplitud, cuando no se cumple la condición, vaya, cuando la función es más grande que la amplitud, entonces pues es como esto queda, no vamos a poder eh, pasarlo al dominio de la frecuencia debido a que es muy complicado, incluso para demodularlo o desmodularlo o recuperar la señal, que es el mismo proceso, se complica, no puede ser con el mismo proceso por medio de desmodulación por amplitud, no se puede. Ahora desmodular o demodular. Se pueden detectar las señales de AM, o sea, de amplitud, con técnicas de detección síncrona, pero para modular las señales de AM se pueden usar técnicas un poco más simples. Se puede clasificar en detectores rectificadores y detectores de envolvente. Ambos detectores, pues, parecen que funcionan similares, pero funcionan con principios diferentes. El rectificador opera bajo el principio de detección síncrona, mientras que el detector de envolvente es un circuito no lineal, particularmente RC, cuya salida tiene a seguir el envolvente de la señal de entrada. Ahora sí, pasando a la desmodulación en AM. Para recobrar la señal original f de t en el extremo receptor, es necesario desmodular la señal recibida f de t coseno de omega ct. El proceso de modulación equivale a la traslación del espectro y se le realiza mediante la multiplicación de la señal modulada f de t coseno de omega ct por otro coseno, coseno de omega ct. Como habíamos visto en el principio, que se transmitía, estaba nuestra señal f de t coseno de omega ct, pasaba otra vez por otro coseno, y así por un filtro pasa abajo, y ya podíamos desmodularla, ya podíamos escuchar el mensaje, tener la voz. Pero existe una diferencia entre los circuitos de modulación y de desmodulación. La salida del modulador está centrado en más o menos omega C, por lo que es necesario usar un filtro de paso de banda, lo que mencioné, sintonizado en omega C. En el demodulador, el espectro de salida es F omega y está centrado en omega igual con cero. ¿Por qué omega igual con cero? Como mencioné en el principio, en omega igual con cero es donde se centra la voz, porque la voz entra en este espectro de frecuencias, porque pues es una frecuencia baja, es audible.
es de frecuencias bajas. En consecuencia, se emplea un filtro de paso bajo en la salida para eliminar los componentes indeseables de frecuencia altas y están centradas en más omega C, más 2 omega C, más 3 omega C, en amplitudes positivas. Y también negativas. Se puede realizar la demodulación al multiplicar la señal modulada f de t coseno de omega ct por una señal periódica de frecuencia omega c phi de t. Es una señal periódica de frecuencia omega c, entonces su transformada de Fourier, phi omega, sería pues la misma que habíamos visto, que para cualquier señal periódica, esta va a ser nuestra fórmula para cualquier señal periódica, que es nuestra transformada. Phi de t, la transformada es a 2pi, la sumatoria con n de menos infinito a infinito de phi n de delta omega menos n omega c. Si multiplicamos la señal modulada f de t coseno omega ct por phi de t, el espectro resultante está dado por f de t coseno omega ct phi de t. Esto va a ser a pi f omega menos omega c más f omega más omega c por la sumatoria con n menos infinito a m infinito de phi n de delta omega menos n omega c. Esto se parece demasiado a las anteriores porque es exactamente el proceso que se sigue. F de t coseno omega ct es a phi de t, esto es a pi, aplicando las matemáticas. Sabemos que esta pi se queda, la sumatoria de n menos infinito a infinito de phi n de f omega menos a n más 1 más omega c más f omega menos n menos por n menos 1 omega c. Ahora, pasando con el detector rectificador, que es uno de los métodos para poder desmodular una señal en la AM. Un detector rectificador es un rectificador modulador, pero no necesita la señal portadora. Este simplemente rectifica la señal modulada. ¿Qué es rectificar? Es simplemente multiplicar los valores positivos de la señal por 1 y los valores negativos por 0. Es decir, si tenemos, haciendo la forma de un seno, tenemos 3 jorobas o 3 campanas, 3 partes del seno. Si tenemos, si se logra ver, por ejemplo, estas dos partes, que sería esta y esta, se multiplicarían por 1 y la que está abajo se multiplicaría por 0. Entonces se sigue que la fórmula de phi a m de t por p de t es a un medio de phi a m de omega más 1 sobre pi de la sumatoria de n, con n menos infinito a infinito de 1, de la división de menos 1, de n menos 1 sobre 2 sobre n, de phi a m de omega n omega, omega c. Y esto pues se parece a lo que vimos anteriormente. Phi a m o de omega es lo mismo que un medio de f omega más omega c más f omega menos omega c más pi por la amplitud de delta o a, de delta por omega más omega c más delta omega menos omega c, que recordando que este es el área unitaria. Ahora, de acuerdo con estas fórmulas, si estas fórmulas sustituimos 3.16 en la 3.17, obtenemos esto. Aquí esta fórmula, este resultado, nos arroja que se centra con omega 0. O sea, se va a basar en donde se encuentran nuestros espectros de voz. Si tenemos 3 partes, se va a centrar que en esa parte omega 0 hay voz, en la otra parte donde omega cambia, ya no es 0, sino otro valor que está dado por la amplitud. Pues simplemente pues está como desplazada, vaya. Entonces, pues ahí también hay voz y ese es en esencia el detector rectificador. Aquí tenemos nuestra gráfica, cómo va. Lo que contaba, que en omega 0 he desplazado omega c y luego desplazado 2 veces omega c. Y aquí viene de hecho como la parte negativa totalmente se ignora, PDT, los pulsos. Aquí están los pulsos. O sea, muy padre. Ahora con el detector envolvente se pueden detectar las señales AM con técnicas de detección síncrona, pero para desmodular las señales de AM se pueden usar un poco técnicas más simples. Se pueden clasificar con detectores rectificadores y de envolvente, como he mencionado. Y pues sabemos que el detector envolvente es en esencia un circuito RC. Aquí tenemos nuestra fuente, la resistencia, capacitor y un diodo. Entonces aquí tenemos cómo es la constante de tiempo de RC muy grande, o sea, resistencia capacitor. Y pues eso sería todo.
Y muchas gracias, profesor. Ahorita paso a hacer el ejemplo número 2, que es el problema. Nada más vamos a pausar esto. Y aquí está. Listo. Ahora, como problema 2, usted nos dejó que fuera el problema 19.2 del libro de Tomasi. Tomasi, sí. En el modulador, bueno, el problema es en el modulador 8PCK de la figura 1225, cambia el oscilador de referencia al coseno de omega ct y trace el nuevo diagrama de constelación. Aquí tenemos nuestro diagrama que es de la figura 12.25. Pues, ¿qué pasa? Pues que realmente se invierten las entradas. Aquí había un seno, entonces ahora se va a cambiar por un coseno, y si aquí había un coseno, ahora se va a cambiar por un seno. En este no se tiene que cambiar absolutamente nada de la fase, entonces eso no se toca. Tenemos primero que la I y la C, tenemos IC, que son las entradas, que es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y la salida, cuando es 0, 0 es 0, menos 0.541, cuando es 0, 1 es menos 1.307, cuando es 1, 0 es más 0.541 y cuando es 1, 1 es 1.307 volts. Y tenemos la otra parte que es cuando Q y C negada. Cuando C negada, pues por ejemplo aquí tenemos 0, entonces si es C negada, simplemente el valor va a cambiar. Si aquí es 0, entonces aquí es 1, si aquí es 1, aquí es 0. Entonces, cuando Q vale 0 y C negada es 1, menos 1.300 volts, o sea, se invierte. 0.541, aquí está positivo, aquí está negativo, 1, 1, 1.307, que está invertido, que debe estar acá. 1, 0, más 0.541 volts, que es este. Entonces, aquí yo puse mi tabla de entradas, que es con Q y C, como los circuitos digitales, desde el 0 hasta el 7, sí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8 salidas, o sea, son las entradas, pero realmente van a ser 8 salidas. Entonces tenemos la fase de salida de 8, perdón, de 8 menos PSK, del 8 PSK. Entonces tenemos que para un tribit con entrada con Q0, I0 y C0, las fases de salida para el modular 8 PSK son para la salida I. Entonces tenemos que para la salida I 0, 0, IC 0, 0. Entonces IC 0, 0. Entonces sería menos 0.541 del coseno de omega ct. Entonces al multiplicarlo menos 0.541 por el coseno es menos 0.541 coseno de omega c. Ahora para la entrada Q. Para la entrada Q tenemos que es Q y C0, entonces sería menos 1.307 volts, que sería esta. Entonces, menos 1.307 por el seno de omega ct, pues simplemente mismas matemáticas, misma operación, menos 1.300 por el seno de omega ct. Y ahora para la salida del sumador. Para la salida del sumador, lo que se hace es la raíz cuadrada de las dos salidas, es decir, la raíz cuadrada del cuadrado de 0.541 más el cuadrado de 1 menos 1.307, y eso nos va a dar a 1.41. Entonces, a 1.41 se procede a hacer esto. Esto se sigue la tangente. Tenemos, por ejemplo, la tangente de 5, aquí, la tangente de las entradas, 5.41 entre 1.307. Entonces esto me va a arrojar un número, saco la tangente a la menos 1 y eso me va a dar el ángulo de fase. Entonces en este caso me dio, el ángulo de fase es menos 112.5, 1.40. Entonces al multiplicar y al desarrollar la operación es 1.45 el coseno de omega ct menos 112.5 grados, y ese es el ángulo de fase. Pero sí se me traba un poco la voz, es que ando un poco malo de la garganta. Aquí está. Para la segunda entrada ya hicimos 0, 0, ahora sigue 0, 0, 1. Y es el mismo procedimiento. Q0 y 0, nos vamos a la tabla. Perdón, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice? Ujú. Nos vamos para la entrada Q0 y 0. Entonces aquí tenemos que es un menos 1.307. Menos 1.307. Y se sigue el mismo proceso. Ya teniendo eso, tengo menos 1.300 coseno de omega ct es igual a menos 1.307 coseno de omega ct. Ahora para el canal Q.
Q me dio menos 0.545 de acuerdo a la tabla, que se podría pensar como una tabla de verdad, así yo lo veo, del seno omega CT, es igual a menos 0.541 de omega CT. Entonces, al hacer la raíz, pues mismo proceso me dio 1.41, lo multipliqué, saqué la tangente, saqué el ángulo y 157.5 grados. Y lo mismo hice para todas estas salidas. Eso sería todo, ese sería el proceso de solución de este problema del modulador 8, de 8 PSK. Aquí están, se encuentran las 8 salidas. La primera cuando 00, 001, 010, 011, 100, 101. Aquí me equivoqué, me comí uno, me salté uno que era 110 y finalmente 111. Y aquí están las salidas. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Le agradezco. Bonito día y subir el video. Gracias.